Bueno, gente, continuando con la parte de dorso, vamos a referirnos ahora a los elementos óseos específicos que forman a la columna vertebral. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de las connotaciones que tienen las vértebras. Entonces, en esta parte vamos a escribir un componente que se llama la constitución vertebral. Es decir, que toda vértebra va a estar formada por los siguientes elementos. Entonces vamos a ir señalándolo. Esta parte que estoy dibujando aquí, que tiene forma más o menos ovalada, corresponde al cuerpo vertebral. O sea, toda vértebra va a tener un cuerpo vertebral. Que esto vamos a connotarlo como parte anterior del dibujo y esto vamos a colocarlo como parte posterior del dibujo, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo se ubica en la región anterior. Luego vamos a tener, se desprende esta estructura que estoy dibujando aquí y que se relaciona con el cuerpo, que se llama el arco. El arco vertebral, que digamos circunscribe la parte posterior de la vértebra. De ese arco vertebral vamos a encontrar que se nos desprenden los siguientes elementos. Un primer elemento, el arco vertebral que va a estar formado por los siguientes elementos. El pedículo, que representará esta estructura. Esto será el pedículo, que será un elemento del arco. Este otro componente, que será la lámina. Es decir, que el arco estará formado por pedículos, dos pedículos y dos láminas, que circunscriben un pequeño o un agujero conocido con el nombre de agujero vertebral o foramen vertebral. Que este foramen vertebral es muy importante entender que cuando las vértebras se superponen entre sí me van a formar el canal vertebral. Entonces vamos a resaltar esto aquí en un ladito para formarle el agujero vertebral y que en suma por la superposición me va a formar el canal vertebral. Muy bien. Entonces aquí tenemos cuerpo. Aquí tengo cuerpo. Vamos a resaltarlo aquí, ahí escribiéndolo para que nos demos cuenta. El cuerpo vertebral. Bueno, entonces ahora vamos a decir que del arco vertebral se desprende en primera instancia este componente que se llaman corresponden a las apófisis articulares, en este caso superiores, vistas aquí también como apófisis articulares superiores, que van a tener unas carillas. Estas estructuras que estamos viendo en este punto, ¿no? Que se llaman las carillas de las apófisis articulares superiores, que estas tienen una orientación más o menos en el plano frontal y se distribuyen las superiores hacia atrás. Y las inferiores, que las tenemos aquí, ¿no? Estas son las apófisis articulares inferiores. Apófisis articulares inferiores con sus carillas articulares, ¿no? Articulares que se proyectan hacia adelante y un poco hacia adentro en el plano frontal. Entonces tenemos que por debajo de estas se desprenden estas estructuras que tenemos aquí, que corresponden a las apófisis o procesos transversos, ¿no? Apófisis transversarias, que en el caso de las torácicas van a tener esta carilla articular transversaria, no van a tener esta carilla articular transversaria, y vamos a encontrar que por detrás del arco se desprenden estas prolongaciones que corresponden a las apófisis o procesos espinosos
que son unas salientes que localizan en la parte posterior. Entonces, como estamos viendo, es importante resaltar en la vista superior esta convexidad que forma una llamada escotadura. Escotadura vertebral, en este caso superior. Y vamos a encontrar aquí abajo esta otra que corresponde a la escotadura vertebral inferior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando se articulan estas escotaduras, o sea, la escotadura superior, al unirse con la escotadura inferior, me van a originar los llamados agujeros intervertebrales, que lo veremos posteriormente. Forman los llamados agujeros invertebrales que se originarían en este punto. Entonces, teniendo en cuenta esto, este es el aspecto general que va a conformar los elementos de una vértebra en particular. Pero podemos decir que todas las vértebras tienen esta característica, exceptuando las dos primeras vértebras que corresponden a la región cervical, que tiene inclusive nombres propios. Aquí estamos viendo a esta vértebra que se conoce con el nombre de Atlas. La denominación porque el primero que estudió la vértebra, la comparó, ¿no?, como el dios que sostiene al mundo, que es el Atlas en la mitología griega, entonces le dio el nombre a esta vértebra, ¿no? Aquí estamos en una vista, esta es una vista superior, y esto es una vista inferior. Esto que tengo aquí es anterior, esto que tengo aquí es posterior, y esto que tengo aquí es lateral. Entonces, ya ubicado, vamos a encontrar que en la parte anterior, los accidentes que lo forman, miren que no va a tener cuerpo, sino que en vez de cuerpo va a tener esto que se llama el arco. En este caso, arco anterior, que ese arco anterior va a tener esta pequeña prominencia que tengo aquí, que se llama el tubérculo anterior. Tubérculo, ¿ok? Por detrás, aquí tengo una pequeña carilla articular que se va a articular con el diente, la carilla articular para el diente. En la parte posterior vamos a tener el arco posterior, que lo vamos a encontrar que va a ser mucho más amplio, ¿no? Va a ser mucho más amplio, entonces este se llama el arco posterior, que va a ser mucho más amplio que el arco anterior, y aquí en él también vamos a encontrar esta estructura que forma el llamado tubérculo posterior. Muy bien, entonces en la parte lateral van a salir estas estructuras que vemos aquí, ¿no? Aquí las voy a tratar de resaltar, estas estructuras que tengo aquí que se me llaman las masas laterales. Masas laterales, habrá una derecha y una izquierda. Esas masas laterales tienen aquí unas carillas articulares, ¿no? Entonces esta será la carilla articular, como estamos viendo una vista inferior, será la carilla articular inferior. Aquí será carilla articular inferior, y acá tendremos esta otra que la estamos rebordeando con el lápiz, que formará la carilla articular superior. Muy bien, la superior que recibe aquí a los cóndilos del occipital, esta que tengo aquí, y la inferior que se articula con esta parte del diente para formar las articulaciones. Por arriba atlanto-occipital, que la veremos posteriormente, y por debajo la articulación atlanto-axial. Bueno, entonces estos dos arcos y estas masas laterales delimitan el llamado foramen o agujero
agujero vertebral. Que miren, como hayamos descrito anteriormente, este es amplio debido al ensanchamiento que tiene la médula en esta región, consecuencia de la formación de los plexos nerviosos, en este caso cervical y braquial. Esta región que sobresale hacia lateral forma los llamados procesos transversarios. Que esos procesos transversarios tienen un foramen que es típico o exclusivo de las vértebras cervicales, llamado el foramen o agujero transversario. Agujero transversario. Ya, el agujero transversario es muy importante anotarlo porque por aquí discurre la arteria vertebral que va a darle una irrigación al lóbulo posterior del hemisferio cerebral. Muy bien, entonces estos son los componentes que hacen parte de la primera vértebra. La segunda vértebra, también conocida como axis, vamos a encontrar que en ella vamos a tener aquí lo que representa el cuerpo. Esto es anterior. Esto será el cuerpo. Miren que tiene más o menos una forma cuadrilátera de la cual se desprende. Bueno, podemos decir que este es su cuerpo. De la cual se desprende esta saliente que forma el diente. Conocido también como apófisis odontoide, que aquí tiene una cara articular. Que esa cara articular del diente se articula con esta que habíamos mencionado en este punto, ¿no? Formando la articulación atlanto-axial media. Hacia los lados tenemos las masas laterales con sus carillas, que las estamos viendo aquí. Estas son las carillas de las masas laterales. Entonces, esta será la carilla superior, que articula ¿con quién? Con la carilla inferior del atlas, y esta es la carilla inferior. Que esta carilla inferior articulará con la carilla articular superior de la vértebra inferior, en este caso la tercera vértebra, carilla articular inferior. Hacia los lados vamos a encontrar los procesos transversarios que presentan la connotación parecida o propia, que es el foramen o agujero vertebral, que como ya hemos dicho anteriormente, es el sitio por donde corre la arteria vertebral. Aquí tenemos las láminas desprendiéndose de la parte posterior que corresponde al arco. Y vamos a encontrar que de las láminas finalmente salen los procesos espinosos. Procesos espinosos que tienen una característica a partir de la segunda vértebra, la cual representada aquí en este esquema, que tiene como dos dientes. Por eso se dice que es bífida. Muy bien, entonces estos son los aspectos importantes. La articulación del diente, o el diente se articula con el atlas para formar la articulación atlanto-axial mediana, y las masas laterales superiores, sus carillas articulares, se articulan con las masas laterales inferiores del atlas para formar la articulación atlanto-axial lateral. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de las características que tiene cada vértebra. Como habíamos estudiado anteriormente, las vértebras cervicales típicas se parecen a las vértebras que habíamos hablado en general. Tienen un cuerpo, que aquí lo vamos a escribir, su cuerpo, que ese cuerpo, miren que la característica es que es más ovalado. Tiene el arco que se desprende, ¿no? El arco que se desprende del cuerpo, como lo estamos viendo aquí, en la cual podemos citar aquí los pedículos, que son cortos. Los pedículos que son cortos, vamos a tener aquí las láminas, que esas láminas van a ser largas. Y desprendiéndose vamos a encontrar aquí los procesos transversos, los procesos transversarios con su respectivo foramen. Aquí lo tenemos también, con su respectivo foramen transversario, que es típico y me permite reconocer las vértebras cervicales, ¿no? Porque por aquí circula la arteria vertebral. Y vemos que los procesos espinosos tienen dos punticas o dos espinitas. Entonces por eso se dice que tiene procesos
espinosos que son bífidos. Bífido, la palabra bí quiere decir dos. Y fido, espina. Bífido. Tiene sus carillas articulares superiores y lógicamente tendrá sus carillas articulares inferiores. Es importante resaltar que todas las vértebras cervicales tienen, excepto la primera y la séptima, no tienen procesos espinosos bífidos. ¿Ok? El agujero o foramen vertebral, como estamos aquí viendo, el foramen o agujero vertebral va a ser amplio por el ensanchamiento que tiene la médula, debido a que en este sitio se me forman los llamados plexos nerviosos, que en este caso serán los cervicales y los braquiales, que conducen, o desde ahí se desprenden los nervios que van a darle la inervación a la región del cuello y a la región del miembro superior. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, ahora vamos con las vértebras dorsales, que fue nuestro ejemplo que cogimos anteriormente. Aquí tengo el cuerpo, que podemos decir es anterior. El cuerpo tiene una característica en las vértebras torácicas, porque tienen carillas articulares costales, ¿no? Para articularse ¿con quién? Con la cabeza de la costilla. Muy bien. La cabeza de la costilla, vamos a encontrar el arco, que va a estar formado por los pedículos. En los pedículos vamos a encontrar las escotaduras. En este caso, las escotaduras vertebrales superiores, que son menos pronunciadas, y las escotaduras vertebrales inferiores, ¿no? En relación con el pedículo, vamos a encontrar los procesos transversarios, que los habíamos estudiado también anteriormente, los procesos transversarios, y que ellos se caracterizan porque tienen carillas articulares transversarias para articularse con el tubérculo costal. Vamos a encontrar también que en relación con los pedículos y los procesos transversarios estarán las apófisis articulares superiores, con sus carillas articulares, que van a establecer las articulaciones por arriba y por debajo con las vértebras, articulaciones de tipo plano. Vamos a encontrar también posteriormente aquí las láminas, que digamos son estructuras planas que corresponden a la parte posterior del arco. Estas son las láminas. Y los procesos espinosos, que tienen una característica, los procesos espinosos, vamos a escribirlo de este lado, procesos espinosos que son largos y tienen una dirección inferior, como podemos observarla aquí en el segmento vectorial, que nos está indicando que se encuentra hacia abajo. Entonces, las vértebras torácicas, la connotación que me las caracteriza va a ser esta que tengo aquí: las carillas articulares transversas y las carillas articulares costales, ¿no? Que son patognomónicas de estas vértebras. El foramen vertebral o agujero vertebral va a ser de menor tamaño que el cervical, por la razón que habíamos mencionado, que en este territorio, la médula espinal, los nervios nacen directamente, no se forman plexos, y por lo tanto el diámetro medular se hace menor. Luego vamos con las vértebras lumbares, que tienen unas características importantes, que vamos a encontrar que son robustas por la función que ellas presentan, ¿no? Que es darle soporte. Ellas son las que reciben el soporte corporal. Ellas son las que resisten el soporte del cuerpo. Entonces vamos a encontrar que tienen un cuerpo prominente. Este es el cuerpo vertebral, cuerpo que va a ser prominente. Algunos textos definen que este cuerpo tiene forma arriñonada, ¿no? Si somos atentos, miren que tiene el aspecto de un riñón. Por eso algunos textos la definen como forma arriñonada. El arco tiene una característica fundamental, que estará formado ¿por qué? Va a estar formado por pedículos que son robustos. Estos pedículos robustos obedecen a la función que ella tiene, ¿no? Los procesos transversarios en su base a nivel posterior tienen aquí los llamados procesos accesorios, que son patognomónicos
de estas vértebras, y ubicado por detrás y por arriba estarán aquí las apófisis articulares superiores, que se caracterizan porque tienen también esta saliente que se llaman los procesos mamilares, que son patognomónicos también de estas vértebras. Es importante resaltar que las carillas articulares de las apófisis articulares superiores están orientadas en un plano casi que sagital, ¿no? Para articularse con las vértebras correspondientes, superiores e inferiores. Aquí tengo las carillas articulares. Y vamos a encontrar que las láminas, como las vemos aquí, van a ser láminas cortas, robustas, que se proyectan hacia los cuerpos vertebrales, que también son gruesos de forma cuadrilátera y van a ser más cortos. Entonces estos apófisis o procesos espinosos van a ser en estas vértebras, van a ser cortos por la función que ellos están presentando. Los agujeros vertebrales, aquí vamos a encontrar que tienen forma acorazonada, como lo expresan algunos textos, y que digamos también van a tener un tamaño más o menos reducido o menor con relación a las vértebras cervicales. Bueno, entonces vamos a hablar de otro componente importante que hace parte de las estructuras que conforman la columna, que se llaman los discos intervertebrales. Entonces recordemos que entre vértebra y vértebra existe un espacio, ¿no?, que se llama el espacio intervertebral. Este espacio está lleno por esta estructura que se llama el disco intervertebral. Este disco intervertebral cumple una función o tiene una funcionalidad importante dentro de la fisiología de la columna. Básicamente el disco intervertebral va a estar formado por unos componentes. Vamos a encontrar que desde el punto de vista histológico lo va a formar el tejido fibroso, que podemos decir que ese tejido fibroso es periférico, o sea, y le da resistencia, protección. Y vamos a hablar que está formado por, en este caso, un componente que se llama glucosa, aminoglicanes. Los glucosa aminoglicanes, estos componentes histológicos le dan una propiedad importante a estos discos, ya que ellos son los responsables de amortiguar la energía cinética como que se produce como consecuencia de los choques de los segmentos corporales. Entonces, este hecho es importante. ¿Por qué razón? Porque el tejido fibroso le da resistencia para resistir, pues, lógicamente, todos estos choques que se presentan. Y en la parte central, vamos a encontrar aquí, esta parte central, que enseguida le vamos a dar nombre, que se conoce como núcleo pulposo. Y esta parte se le conoce con el nombre de anillo fibroso. Este anillo fibroso es el que dijimos está formado por tejido fibroso, pues, y también por colágeno, ¿no? El núcleo pulposo, que va a estar formado por glucosa aminoglucanes, en este caso está formado por ácido hialurónico, y también podemos resaltar que tiene agua. Que este agua, pues, es el que le da el aspecto viscoso a este núcleo pulposo y es el que mayormente resiste esa energía cinética. Ese agua a lo largo de la vida se va perdiendo, lo que va haciendo que estos discos se vuelvan rígidos. Ese hecho condiciona el hecho de que la amortiguación de los golpes va a ser reducida en las personas de edad. Entonces, este aspecto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo el estudio de patologías que se presentan a nivel de la columna. Importante resaltar también este esquema que en relación con el
con el disco intervertebral. Aquí tengo la escotadura vertebral superior y inferior, perdón, y esta es la escotadura vertebral superior de la vértebra inferior. Delimita este agujero que se llama el agujero intervertebral, también llamado agujero de conjunción. Y por aquí emergen del canal vertebral los llamados ¿qué? Los llamados nervios espinales o los nervios raquídeos, como vamos a ver posteriormente. De modo que es muy importante conocer esta arquitectura que tiene el disco intervertebral, porque cuando se lleva a cabo el proceso de envejecimiento, estas fibras circulares en este territorio empiezan a ceder, lo que demarca un punto declive que puede hacer que el núcleo pulposo se prolapse hacia la parte posterior, como estamos viéndolo aquí, y en un momento dado produzca oclusión parcial a nivel de este agujero intervertebral, originándonos lo que se conoce con el nombre de la hernia de disco, como veremos posteriormente.